tiene una parte muy estrecha en relación con la base del cráneo, que es la región suboccipital, la región de la nuca. Si nosotros miramos esta izquierda, podemos decir que la región del dorso va a tener músculos que ya hemos examinado cuando hemos hablado de la región del hombro, la región escapular, es decir, la parte posterior de la región deltoidea y la región escapular. Podemos mirar aquí algunos relieves musculares, especialmente de este músculo muy superficial que es el trapecio. Podemos mirar aquí al dorsal ancho, podemos mirar aquí a toda la parte superior, media e inferior del trapecio. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a los músculos del dorso? Primero, en los músculos superficiales de la región dorsal. Hoy llamamos también músculos extrínsecos del dorso. Aquí vamos a encontrar tres capas. La primera capa va a estar formada por este músculo, que ya habíamos visto en la diapositiva anterior, el músculo trapézico. Y luego a este músculo, que es el dorsal ancho. Entre el trapecio, el dorsal ancho y este músculo propio de la región dorsal o región escapular, es el músculo romboides mayor. Tenemos este triángulo, que se llama el triángulo de la auscultación. Solamente aquí va a haber tejido aponeurótico y tenemos ahí espacios intercostales posteriores donde podemos auscultar los sonidos de la respiración durante la fase inspiratoria y expiratoria. Entonces, primera capa, dos músculos. En la segunda capa vamos a observar tres músculos que ya hemos visto en la parte que corresponde al miembro superior, al elevador de la escápula, al romboide menor y al romboide mayor. Estos elementos conformados por el elevador de la escápula, que lo tenemos aquí, al romboide menor y a un músculo ya propio de la región intrínseca del torso, que es el músculo previo del cuello, forman un pequeño triángulo que se llama el triángulo escapular posterior. En este vértice del triángulo aparece esta arteria, la arteria cervical transversa profunda. Es una arteria contenida en el triángulo junto con este nervio, que es el nervio tóraco-dorsal. Vemos aquí, aparte de la arteria, la vena que lo acompañan, y todos son elementos que van a formar parte de la vascularización de la zona posterior de la región dorsal. Y la tercera capa va a estar formada por los músculos pegados a los arcos frontales en la parte superior, el serrato menor posterior superior, y en la parte inferior el serrato menor posterior inferior. Ya conocemos al trapecio, ya lo hemos estudiado, sabemos que se origina aquí, en este tercio medio de la línea nucal superior, la línea que corresponde al hueso occipital. En el hueso occipital hay dos líneas nucales, la superior y la inferior. Este es el tercio medio, o tercio interno. Habrá un tercio externo también por acá, pero el trapecio se origina aquí, en el tercio medio de esa línea nucal superior. ¿Dónde más se origina? En una prominencia del hueso occipital que se llama la protuberancia occipital externa. ¿Dónde más? En el ligamento nucal, que es un ligamento que se extiende desde la protuberancia hasta C7 o la fosa espinosa de C7, hasta ahí llega el ligamento nucal. Luego va a tener origen también el trapecio en la aponeurosis de la inserción de los huesos que corresponden al de C7 a T12, todas las apostosis espinosas de las vértebras torácicas o dorsales. Muy bien, estos son los lugares de origen. ¿Dónde va a terminar el trapecio? Primer fascículo es este fascículo descendente. Va a ir al tercio lateral de la escápula, ya lo hemos visto, que está ocupando el borde posterior y la cara superior de este tercio lateral de la clavícula, porque por el tercio medial estaría el esternocleido mastoideo. Este es el primer fascículo, el fascículo descendente. El fascículo horizontal que vemos aquí es un fascículo que termina en el acrónimo. Y
Y el fascículo inferior o fascículo ascendente es un fascículo que va a terminar en la espina de la escápula. Ya sabemos que corresponde aquí al labio superior de la espina de la escápula, porque en el labio inferior está ocupando este músculo que es el deltoides. Entonces es un músculo que tiene mucha inserción, son fascículos de disposición cada uno de diferente forma. Por ejemplo, si yo examino la porción descendente nada más, o superior es la parte del músculo trapecio que se encarga de elevar la región del hombro, de elevar la porción lateral de la clavícula, por lo tanto eleva el muñón del hombro. Solamente la porción media o acromial va a hacer una retracción, o sea que lleva hacia atrás los hombros. Y tanto la porción ascendente como descendente juntas permiten rotar la articulación del hombro de tal manera que van a rotar la cavidad glenoidea. Este músculo trapecio está inervado por el onceavo par craneal. Ya lo hemos visto en la región de los triángulos suboccipitales, ahí está el nervio espinal, pero que el nervio espinal también tiene una raíz que nace en la porción medular, C3 y C4, que constituye la raíz espinal o medular del onceavo par craneal. Porque la parte motora es una parte que nace en la región intracraneal, en el tronco encefálico, en lo que corresponde al bulbo raquídeo, en el surco retroolivar, es el origen aparente de este nervio onceavo par craneal, y aparece saliendo del cráneo por el agujero yugular, junto con el 9, junto con el 10. Entonces, este componente cervical es el que le va a traducir a la acción motora otro tipo de acción, los estímulos dolorosos y de propiocepción, es decir, estiramiento, contracción, relajación, dolor, son llevados por esta raíz. El otro músculo es este dorsal ancho. Ya sabemos que el dorsal ancho tiene un origen muy distal, muy inferior, ¿no? Nace en una poneurosis que va a ir a la parte posterior de la espina ilíaca posterior superior, a la fascia del sacro. Todas esas inserciones distales constituyen una fascia que se llama la fascia toracolumbar. ¿Dónde más tiene origen el músculo dorsal ancho y las apófisis espinosas de las vértebras torácicas inferiores? O sea, las 6 últimas, de las T6 a T12, en la cresta ilíaca, y luego va a ir a tomar origen ya su porción músculo-tendinosa aquí en las costillas, 3 o 4 costillas inferiores, y su fascículo se dirige de aquí, de la parte inferior y medial, a la parte superolateral, atravesando en forma oblicua, toca el borde inferior de la escápula, ahí su aponeurosis tiene inserción en este ángulo inferior, y se dirigen al surco ubicado en la corredera bicipital del húmero, el surco intertubercular, fondo de la corredera bicipital. ¿Qué nervio? Nervio toracodorsal, origen, que es este nervio que viene para acá, origen radicular C6, C7, C8. ¿Qué hace el dorsal ancho? Es un músculo que contribuye a varias acciones: extensión del brazo, aducción y la rotación medial del húmero. ¿Qué otra acción tiene? Va a haber una acción importante hacia la parte superior en la acción de trepar que tiene la región del húmero. Entonces, estos son los dos músculos de la primera capa. Lo vemos aquí nuevamente. Todo esto es el origen de la fascia toracolumbar. Espinas, las espinosas de las últimas torácicas, espina ilíaca posterior superior, la cresta ilíaca. Vemos aquí toda la poneurosis de origen. En la segunda capa, estos músculos también ya los conocemos. Vemos este fascículo que corresponde al elevador de la escápula, un fascículo que se origina en la región cervical. ¿Qué parte de la región cervical? Tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C1 a C4.
Entonces ya hemos visto las características que tienen las vértebras cervicales. Las apófisis transversas tienen tubérculos anteriores y tubérculos posteriores. Este es el origen entonces de este músculo y se va a dirigir desde aquí hacia la parte del borde medial de la espina de la escápula, que se encuentra inmediatamente por encima de la raíz, o sea, donde nace, más o menos aquí, nace la raíz de la espina de la escápula. Primer músculo. ¿Qué hace este músculo? Es un músculo que eleva la escápula y la rota al momento de rotar va a inclinar la cavidad que rodea hacia la parte inferior. Nervio dorsal de la escápula, que ya hemos visto en la diapositiva anterior, pero es la primera raíz nada más. Luego vamos a encontrar a este músculo que se llama el músculo romboides menor. El romboides menor aparece aquí su origen, ligamento tucal. El ligamento tucal ya sabemos que viene de la protuberancia occipital externa a la apófisis espinosa del C7 o T1. Entonces aquí nace este romboide menor y va a ir también al área lisa del extremo medial de la espina del borde medial del escápula. Y aquí tenemos a este semiespinoso del cuello que completaría este triángulo, esta área negra que vemos aquí, ese es el triángulo escapular posterior. Muy bien, y luego vamos a tener a este músculo más grande que corresponde al romboides mayor. Miramos aquí el origen, apófisis espinosa de T2 a T5 al borde medial de la escápula, al borde medial de la escápula, llegando hasta su ángulo inferior. Estos nervios también van a corresponder al nervio dorsal de la escápula y la acción que tiene es la retracción de la escápula y rotarla en el momento que desciende la cavidad grecoidea, fija la escápula a la pared, es decir, va a permitir que la cara anterior de la escápula con el músculo subescapular vayan hacia la pared anterior, fijando de esta manera a la región escapular. La tercera capa está formada por tres músculos, estos dos de ubicación posterior, serratos posteriores, y uno de ubicación anterior, el serrato anterior. Ya hemos visto el serrato anterior. Cuando estudiamos el miembro superior vimos el borde medial del escápula. Por fuera están los músculos que acabamos de señalar, elevador, romboide menor, romboide mayor, y por dentro de esa cara de la fosa subescapular vemos a este músculo. Entonces el músculo que llega al borde medial de la escápula se origina por la cara externa de las costillas de la primera a la octava costilla, y ahí se fijan en este borde, en esta cara anterior de la escápula, en su borde medial. Entonces, si nosotros examinamos el borde medial de la escápula, por fuera, por la región dorsal, ubicamos a estos tres músculos, y por dentro al músculo el serrato anterior. Entonces, el nervio torácico largo va a ser un músculo muy importante porque va a hacer una protracción que va hacia adelante de la escápula y la sujeta contra la cavidad torácica. En este movimiento de llevar la escápula contra la pared torácica permite un movimiento rotacional también de la escápula. Y en la región dorsal propiamente dicha ya no tiene que ver con la escápula, sino ya esto tiene que ver con las costillas. Vamos a ver a un fascículo superior del serrato, el serrato póstero superior. ¿Dónde se va a originar? En el ligamento nucal, ya sabemos que termina en C7. Y en las apófisis espinosas de C7, ¿no?, va a completar el origen, mide sus fascículos, descienden de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo para ir a ubicarse en los ángulos de las costillas que están entre la tercera, la cuarta y la quinta costilla. Este es el fascículos entonces del serrato póstero superior. ¿Qué hace este músculo? Tomando su punto fijo en la columna vertebral, eleva las costillas, es un músculo inspirador accesor. Vemos acá el otro fascículo
vemos a un fascículo que se está originando en las apófisis espinosas del T11 a L3 y sus fascículos músculos tendinosos van a ir en sentido inverso a lo que teníamos en el serrato menor. El serrato mayor va entonces de adentro hacia afuera y hacia arriba, estos iban hacia afuera y hacia abajo, y vemos que la porción tendinosa es muy grande, el fascículo muscular es muy pobre aquí, hay que verlo en el cadáver, fascículos musculares muy delgaditos, pero que llegan al borde inferior de la cara externa de la costilla 10, 11 y 12. Por lo tanto, si van a las costillas, también es un músculo que va a tener una acción respiratoria. Deprime la costilla, o sea, baja las costillas de la 9 a la 12, por lo tanto, es un músculo expirador accesorio. Tanto la parte superior del serrato como la parte inferior tienen una irrigación importante con estas arterias, las arterias dorsoespinales. Las primeras para el serrato superior, además de las primeras intercostales, y para el serrato inferior, las arterias dorsoespinales más inferiores y corresponden a las 5 últimas intercostales. Ya sabemos que las intercostales en el dorso son 12, del primer a 12º espacio intercostal. La última ya no se llama arteria intercostal, sino la arteria subcostal. Hasta aquí entonces vamos a mirar los grupos musculares que ya conocemos, ¿no? Que ya hemos revisado, el miembro superior, no sé si ustedes todos vieron al angular de la escápula, al romboides menor, al romboides mayor. Si no lo han visto, ahora tendrán que mirarlo, pero tenemos que también observar sus puntos de origen para comprender la acción final de esta primera capa muscular del dorso. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Entonces, otro diapositiva donde vemos al trapecio, miramos a los nervios dorsoespinales de toda la región posterior del dorso, ¿no? Y vamos a mirar ahora a los músculos propios de la región dorsal, llamados también músculos intrínsecos o músculos profundos del dorso. Los otros eran músculos extrínsecos o superficiales. ¿Qué vamos a mirar aquí entonces? Una primera capa que se llama la capa superficial de los intrínsecos. ¿A quién vamos a ubicar aquí en esta primera capa? A un músculo que se llama el esplenio. Vemos aquí entonces todo este músculo que estamos observando aquí corresponde al esplenio. ¿Dónde se va a originar el esplenio? En el ligamento nucal. Aquí tenemos todo este que está en blanco, desde la protuberancia occipital a todas las apófisis espinosas hasta C7 corresponde el ligamento nucal. Entonces, origen, ligamento nucal. ¿Dónde más se va a originar? En las apófisis espinosas que van de C7 a T3 y T4. Desde este punto de origen, el músculo esplenio se va a dirigir hacia afuera. Vean ustedes su disposición muscular. Y va a ir hacia la apófisis mastoides. Va hacia afuera. Tenemos aquí a la apófisis mastoides, ya lo hemos visto cuando hemos examinado al esternocleidomastoideo. Entonces el esternocleidomastoideo está en la parte lateral de esta apófisis y la parte posterior llega a este músculo, el esplenio de la cabeza. ¿Dónde más llega? En el tercio externo o lateral de la línea nucal superior. A este fascículo se le llama el esplenio de la cabeza. Pero el resto de fascículos que tenemos aquí se van a dirigir también hacia afuera y van a ir a los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C1, C2, C3 o C4. Entonces, esta parte que va a las apófisis transversas de estas vértebras constituye el esplenio del cuello. Entonces ya tenemos dos fascículos en esta primera capa, el esplenio de la cabeza, el esplenio del cuello. Si nosotros tenemos una acción de cada superficie muscular, tanto de la cabeza como del cuello, vamos a ver que son encargados de la flexión lateral del cuello y movimientos rotacionales hacia el mismo lado de los músculos que se contraen. Entonces,
movimiento rotacional de la cabeza al mismo lado de la contracción muscular. Cuando actúan en conjunto, tanto la cabeza como el cuello son extensores. Extensores de la cabeza y extensores del cuello. Entonces, este es el primer elemento muscular que yo voy a ver aquí. ¿Qué puedo observar de la disposición de los esplenios? Si yo tengo aquí un esplenio del lado derecho, del lado izquierdo, de la cabeza y del cuello, observo cómo el borde superior de los esplenios, que es divergente hacia la mastoides, va a formar un espacio triangular. ¿Con quién? Con una línea que yo voy a pasar por aquí, por la línea nucal superior. Entonces, este espacio triangular que se ha formado corresponde al triángulo de los esplenios. Triángulo de los esplenios. ¿Quién lo forma? El borde superior de los esplenios de la cabeza con la línea que pasa por la línea nucal superior y protuberancia occipital externa, ¿no? Este triángulo de los esplenios, ¿a quién contiene? A un músculo que lo vamos a ver aquí, que también es un intrínseco, pero que está en otro plano, que se llama el semiespinoso de la cabeza. Y hay un nervio que perfora a este semiespinoso de la cabeza, que es el nervio occipital mayor, o nervio de Arnold. Entonces, aquí en el cadáver vamos a encontrar un nervio que aparece perforando a este músculo para ir a la región occipital y encontrarse con la occipital menor, que ya hemos visto en el plexo cervical superficial, y hacer una anastomosis para dar la inervación sensitiva, son sensitivos para la región posterior de esta cabeza y de la región de la nervio. Entonces, occipital mayor corresponde a la rama posterior de C2. Muy bien, entonces, esplenio y su triángulo. ¿Qué pasa en la capa intermedia? Es la única capa que nosotros vamos a observar a músculos definidos de arriba a abajo, tanto en la porción interna o medial, la porción intermedia o la porción lateral. Esta es la única capa, la capa intermedia, que podríamos decir que sí hay columnas carnosas. Había otro concepto de columnas desde la parte superficial a la parte más profunda de la región dorsal, pero vamos a observar que los músculos no corresponden a columnas, porque si ya miramos a un grupo superficial, esto no es una columna que vaya de arriba abajo, como lo muestran estos grupos musculares. Entonces, las únicas columnas de los músculos del dorso que podemos decir son los de la capa intermedia. Que miramos aquí en este lado lateral, vemos un músculo que nace en la región posterior de la cresta iliaca, el sacro, que ya veremos luego, y se va a ubicar en la parte posterior de los ángulos de las costillas para ir hasta la región cervical. Se va a llamar el ilio costo-cervical o hilo costal. Cualquiera de sus nombres corresponde a este músculo. ¿En qué porciones se va a dividir al hilo costal? En un hilo costal lumbar, en un hilo costal torácico y un hilo costal cervical. Primera columna, lateral. La columna intermedia está dada por este músculo que se llama el longuísimo del dorso o dorsal largo. Entonces, este músculo también va a tener una división en la parte que corresponde a la región lumbar, a la región torácica, a la región cervical y a la región de la Aquiles. Columna intermedia. Y la columna interna o columna medial va a ser este músculo que se llama el espinoso, hoy llamado también epiespinoso porque está por encima y por dentro del trayecto de las apófisis espinosas. Entonces, son los tres músculos, el hilo costal, el longuísimo del dorso y el espinoso, los que son llamados músculos erectores de la columna, ¿no?, con verdaderos distribuciones en el origen y la inserción distal
de trayecto inferior a superior en toda la región dorsal. Entonces miramos acá a este primer grupo, al hilio costal. Este es el hilio costal. Tiene una parte lumbar, una parte torácica y una parte cervical. ¿Dónde están naciendo? Miren que todos los tres tienen un nacimiento común. Un tendón que va a estar ubicado aquí en la cara posterior de la cresta ilíaca. En la cara posterior del sacro, en los ligamentos sacroiliacos posteriores, en las apófisis espinosas sacras y lumbares que vemos aquí, los ligamentos que están entre apófisis espinosa y apófisis espinosa, todo esto corresponde a los músculos de la masa común, el dorso. Una vez aquí por encima de la apófisis espinosa de L4 o L5 se comienzan a separar para formar la columna lateral del hilio costal. Entonces, hilio costal lumbar, hilio costal torácico y hilio costal cervical. El hilio costal lumbar, ¿dónde va a terminar? En los bordes inferiores de las 6 últimas costillas. Entonces aquí contamos las 6 últimas costillas. Todo este fascículo es el hilio costal lumbar. El fascículo hilio costal torácico, ¿dónde termina? En las 6 primeras costillas. Entonces, esta es la parte del hilio costal torácico. Y la parte cervical va a terminar en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C4, C5 y C6. Este es el primer, entonces, grupo muscular de la columna lateral, hilio costal. Luego vamos a tener a este grupo intermedio, el longissimus del dorso, que vamos a dividirlo también en una región de longissimus a nivel torácico, a nivel cervical y a nivel de la cabeza. Entonces vamos a ubicarlo entre los tubérculos posteriores y el ángulo posterior de las costillas. Su nacimiento es igual aquí en este tendón. Y va a ir a ocupar entonces la superficie posterior de las apófisis transversas de los tubérculos accesorios a nivel torácico y a nivel cervical. Entonces va a terminar también en la superficie que corresponde a la región craneal, ¿no? Aquí de la cabeza, el longissimus de la cabeza, en la línea nucal inferior y la parte más posterior y profunda de la apófisis mastoide. Y el tercer grupo muscular es este, el espinoso. Tanto el espinoso como el longissimus terminan en la cabeza. El único que se queda en la región cervical es el hilio costal. Entonces vamos a mirar aquí que tenemos la proyección de este músculo, el espinoso. Si es en la región torácica, espinoso torácico; en la región cervical, espinoso cervical; en la región de la cabeza, el espinoso de la cabeza. Entonces, ya no llega a la apófisis mastoides como llegaba el longissimus, o dorsal largo también se le llama a este músculo, sino que va a donde va a ir hacia la protuberancia occipital externa, ¿no? Va a constituir a través de otro músculo la llegada de este espinoso. Va a llegar a través de este músculo que es el semiespinoso de la cabeza, que ya lo hemos visto, que ocupa el contenido del triángulo de los isquiotibiales. ¿Dónde está el semiespinoso? Estará en una capa más profunda que esto de la región, de la segunda capa de la región uterina. Entonces, cada uno de estos fascículos del espinoso va a tener un origen de nivel torácico. Nacen en las apófisis espinosas de T11, T12, L1, L2, apófisis espinosa de T4, T6. Las cervicales, el ligamento nucal, la apófisis espinosa de C7, a la apófisis espinosa de la segunda vértebra cervical. Y de la cabeza, sus fascículos se confunden, habíamos dicho, con el semiespinoso de la cabeza. ¿Qué hacen estos músculos en conjunto? Contracción bilateral de ambos lados son extensores. Por eso le llaman los erectores de la columna vertebral extensores,
de la columna vertebral y de la cabeza por la inserción distal que tiene. Y si nosotros tenemos una contracción solamente de un lado, son flexores laterales de la columna vertebral. Todos estos músculos están inervados por las ramas posteriores de los nervios dorsoespinales. Aquí lo tenemos entonces separados al hilo costal, al loquísimo del dorso y al espinoso. ¿Qué pasa con la capa profunda de estos músculos? La vamos a subdividir. Capa profunda mayor y otra que se va a llamar la capa profunda menor. A los de la capa profunda mayor se les conoce también como los transversos espinosos. Son músculos muy pequeños, ya no son como los anteriores que constituyen verdaderas columnas. Por eso que no los debemos llamar a todos como columna medial, columna intermedia, columna lateral, ¿no? Solamente el plano que hemos señalado hace un momento. ¿Qué vamos a encontrar en esta capa profunda mayor? A un grupo, miren ustedes, que va a ir también de la región posterior del sacro, el hueso iliaco, la cara, los ligamentos sacroespinosos y sacrotuberosos, y de ahí van a ir como en forma de escalera de las apófisis transversas a las apófisis espinosas, todas, hasta la región torácica y hasta la región de la región cervical, semiespinoso cervical, y a los semiespinosos de la cabeza. Este músculo semiespinoso, que lo vemos aquí, pero a este músculo semiespinoso que lo vemos acá, es uno de estos de la capa profunda mayor, semiespinoso. Vemos aquí entonces a este semiespinoso, ¿verdad? El semiespinoso de la cabeza. Hay otro fascículo en la región cervical y hay otro fascículo en la región torácica. De la región torácica para abajo ya no se llama semiespinoso, sino se van a llamar multífidos. Multífidos de la región lumbar, multífidos de la región torácica. Vamos a ordenarlos. ¿Cómo es este semiespinoso? El semiespinoso torácico, que es el semiespinoso cervical, más pequeñito, y el semiespinoso de la cabeza son fascículos que van a tener siempre una dirección ascendente. Sus fibras son hacia superior y hacia medial. El semiespinoso de la cabeza llega al hueso occipital, donde tenemos aquí a las líneas nucales inferiores. Y a las apófisis espinosas de quién? De todas las vértebras de la región torácica y de la región cervical. Entonces vamos a ver que el más potente de estos espinosos va a corresponder a este de la cabeza, al semiespinoso de la cabeza. Este semiespinoso de la cabeza es potente porque tiene una acción de extensión de la cabeza y de la región torácica y de la región cervical, y a su vez permite una rotación hacia el lado opuesto de la contracción. Entonces, este músculo que aparece aquí en este triángulo que habíamos visto de los esplenios es perforado por la rama posterior de C2, nervio occipital mayor, semiespinoso. Luego vamos a tener a estos que ya vienen hacia abajo, los multífidos. Entonces, el multífido, vean ustedes cómo tiene su origen, ya habíamos señalado, en la cara posterior del sacro, en la espinilla capóstero superior, aponeurosis de los músculos erectores de la columna, apófisis transversas y mamilares de las vértebras lumbares, y de ahí se va a ir hasta la región torácica, T1 a T3, y articulares cervicales, apófisis articulares de C4 a C7. Entonces, el multífido sigue una dirección de afuera hacia adentro, de la apófisis transversa a la apófisis espinosa. Por eso que vamos a encontrarlos en esta posición continua. Los multífidos deben tener una posición secuencial, pero cuando falta un grupo muscular,
Supongamos que aquí es L5 y acá es T12 y faltaría este músculo, ya no sería multífidos, sino se le llamaría submultífidos. Entonces, en algunos cadáveres, si nosotros disecamos esta región profunda y observamos que faltaría por aquí algún grupo muscular, ya sería grupo de los submultífidos, no la secuencia que vamos a mirar en toda su extensión para llamarlo multífidos. ¿Dónde es más característico la porción muscular? Va a ser más característico en los segmentos lumbares, ¿no? En la región lumbar es mucho más grueso el músculo. Sus fibras son netamente oblicuas. ¿Qué hace este músculo multífidos? Estabiliza a la columna vertebral durante los movimientos locales en el grupo torácico o en el grupo lumbar propiamente dicho. Y el otro grupo de músculos de esta capa profunda mayor son los rotadores. Estos rotadores, que van también de apófisis transversa a apófisis espinosa, pueden ser cortos o pueden ser largos. Los rotadores tienen su origen en la apófisis transversa de las vértebras que tienen mayor desarrollo en la región torácica, y de ahí van a ir a la apófisis espinosa. Entonces sus fibras van a ir siempre hacia medial y hacia superior para ir a terminar en la unión de la lámina y la apófisis transversa. ¿De qué vértebra? Siempre de las vértebras inmediatamente superior. Si van a hacer, por ejemplo, de una forma secuencial, de una apófisis transversa a la otra apófisis espinosa que le sigue inmediatamente superior, se llamarán los rotadores cortos. Pero si en lugar de ir a una vértebra subsiguiente pasan dos por encima, ya se van a llamar los rotadores largos. Entonces también son estabilizadores de la columna vertebral, ayudan a la extensión y a movimientos rotacionales, y además son órganos de la propia sección. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos pegado al hueso y lo tenemos pegado a la región tendinosa de todo el sector que va a ubicarse en todo el trayecto de estos grupos musculares. La propia sección, ¿a qué se refiere? A la información del dolor, a la información de la contractura muscular que podría observarse en esta región. Entonces miramos aquí otro grupo muscular y la rama posterior de los nervios dorsoespinales. ¿Qué pasa en la capa profunda menor? Miren ustedes que aquí ya tenemos que observar apófisis espinosa, apófisis espinosa, apófisis traversa en su borde superior y en sus bordes inferiores. ¿Qué vamos a tener en esta capa profunda menor? Primero, vamos a mirar a los intertransversos. Entonces aquí tenemos que entre apófisis transversa y apófisis transversa vamos a tener pequeños músculos. En la región lumbar se dan los intertraversos lumbares, ¿no? En la región cervical, los intertraversos cervicales. Entonces, dos grupos musculares. Luego tenemos uno que va entre apófisis espinosa y apófisis espinosa. Nosotros podemos mirar el borde superior de la apófisis espinosa de L5 y el borde inferior de la apófisis espinosa de L4. Entonces allí estaría ubicado un músculo. Estos músculos se van a llamar los interespinosos. Entonces habrán interespinosos lumbares, interespinosos cervicales. Y luego vamos a mirar a otro grupo muscular que está aquí, entre la parte posterior del ángulo costal, que son los elevadores de la costilla. Entonces los elevadores de la costilla, vamos a ver que están en este ángulo y el tubérculo posterior, y de ahí pasan hacia el inferior para insertarse en las apófisis o originarse en las apófisis transversas de las vértebras cervicales, la última, C7, ¿a dónde? A la T11. C7, T1 hasta T11. Hasta ahí tenemos solamente los músculos elevadores de las costillas. ¿Qué hacen? El nombre lo indica, son elevadores de las costillas durante la respiración.
pero además ayudan a la inclinación o flexión lateral de la columna vertebral. Entonces la capa profunda menor, intertransversos, interespinosos, elevadores de la costilla. Entonces los intertransversos, flexión lateral, ayudan a la flexión lateral, producen una estabilización de la columna vertebral, y los interespinosos ayudan también a la extensión y a la rotación de la columna vertebral. Son grupos más pequeños, para disecarlos tendríamos que haber eliminado pues todo el grupo mayor para poder mirar estos musculitos, pero ya sabemos que son 3 grupos: interespinosos, intertransversos y en la región torácica los elevadores de las costillas, ramos posteriores de los nervios espinales, ¿no?, para todos. Y aquí vamos a ubicar también el grupo profundo de las ramas de las arterias intercostales posteriores. Entonces, en este esquema podemos nosotros mirar cómo desde la parte extrínseca de los músculos del dorso, serratos, dorsal ancho, trapecio, a la parte intrínseca, donde vamos a encontrar las columnas carnosas que habíamos señalado como núcleo costal, el dorsal largo o loquísimo del dorso, y el espinoso, y más profundamente el semiespinoso, el multífero y los rotadores. Entonces, ese es el grupo que vamos a encontrar de la parte superficial a la parte profunda. Esta es la parte profunda en la cual vamos a encontrar un rotador largo, ¿no?, un rotador corto. Vamos a ver aquí la lámina, ¿no?, y la llegada de los nervios que vienen a la región posterior, tanto de los dorsos espinales como de los vasos que tenemos aquí en la región posterior, en los espacios intercostales. Entonces, la región del dorso, extrínsecos, intrínsecos y cada uno con su campo. ¿Qué vamos a encontrar? Una región muy pequeña, ubicada entre el hueso occipital, C1 y C2. Apófisis espinosas de C1 y C2 y apófisis transversa también de C1 y C2. Este pequeño espacio se va a llamar la región suboccipital o la región de la nuca. ¿Qué vamos a encontrar en la región de la nuca? Si nosotros miramos la protuberancia occipital externa y vemos aquí en la línea nucal superior y en la línea nucal inferior, miraremos cómo vamos a encontrar un músculo muy pequeño hacia la línea de las apófisis espinosas, a la parte medial, ¿no?, que se va a llamar el recto menor posterior de la cabeza. Y luego otro músculo que ya va, va a apófisis espinosa de C1, el otro va a ir a la apófisis espinosa de C2, siempre de la línea nucal, se va a llamar el recto mayor posterior de la cabeza. Entonces, un recto menor y un recto mayor posterior, uno a C1, otro a C2 en la apófisis espinosa. Y luego miramos otro músculo que va de la apófisis espinosa de C2 a la apófisis transversa. ¿Cómo se llama este músculo? El oblicuo inferior. Y de la apófisis transversa a la línea nucal, el oblicuo superior. Entonces, son solamente 4 músculos lo que vamos a encontrar en esta región suboccipital o región de la nuca. Si yo miro a los dos oblicuos, al oblicuo superior, al oblicuo inferior y al recto mayor posterior de la cabeza, tengo este triángulo. ¿Cómo se llama? El triángulo suboccipital. ¿Qué voy a mirar dentro del triángulo suboccipital? Aquí en el fondo, la arteria vertebral. Si yo tengo aquí el agujero transverso, entonces la arteria vertebral va a ir en una posición horizontal. No debo buscarlo en el cadáver en el sentido vertical, sino va al agujero magnum del occipital. ¿Qué más voy a encontrar aquí? A C1. Aparte de la arteria vertebral, con su vena, vamos a encontrar al ramo posterior de C1 dentro del triángulo. Y por debajo del oblicuo inferior a este otro nervio, este nervio que se llama la rama posterior de C2 o nervio occipital mayor, que habíamos dicho perfora a estos músculos, al semiespinoso de la cabeza, para dar inervación sensitiva a la región posterior del occipital. Entonces, esto lo